estar aquí, gracias por venir. Con esta conferencia clausuramos la 38ª edición de los cursos de verano de Santa Catalina. Tenemos con nosotros a la doctora Susana Arroyo Santeófilo, que nos va a exponer la conferencia El cancionero soriano, un caso de investigación etnográfica en el siglo XXI. Junto con su equipo ha recorrido lo que es la provincia de Soria, encuestando a muchas personas en más de 300 localidades sorianas, y nos va a mostrar hoy en la conferencia lo que es, a través de sonidos, tonadas, ritmos, lo que es un estudio etnográfico, la procedencia de la tradición oral de determinadas canciones de la provincia de Soria, y lo que es parte del trabajo que llevan desarrollando dentro de la provincia a lo largo de todos estos años. Tienen ahí me parece dos volúmenes publicados, están a punto de publicar el tercero. Será un total de 9 volúmenes los que completarán, por decirlo de alguna manera, el estudio de la música tradicional en la provincia de Soria. Y qué deciros, una gran persona, una maravillosa ponencia, y espero que disfrutéis en esta clausura tanto como demás. Susana, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por esta magnífica presentación. Y bueno, sé que son ya varias jornadas las que llevan en este curso de la Universidad de Santa Catalina, y agradezco muchísimo que esta tarde estén aquí con todo el interés y las ganas en esta clausura, escuchando pues todos los entresijos de este proyecto tan ambicioso titulado El cancionero soriano. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los organizadores de este curso universitario de verano, especialmente a la figura de Carmelo, que también desde el primer momento ha tenido un especial interés en el tema y lo ha organizado todo para que esta tarde pudiera ser posible que estuviera aquí. Aunque la presentación lleva mi nombre bajo el título, en realidad este trabajo, como bien han comentado en la presentación, no es un trabajo único de mi persona, sino que somos un equipo que ya llevamos unos 11 años recorriendo la provincia. Sin duda, las gracias son a todas esas voces que ahora mismo para ustedes serán anónimas, pero al final de la presentación seguro que se quedarán con alguno de los nombres. Son todas esas personas que a lo largo de estos más de 350 pueblos han cedido su tiempo, han mostrado su interés y nos han querido cantar sus historias de vida, porque al final todas estas músicas, todas estas piezas, estos ejemplos musicales, estas tonadas que tanto identifican y que trazan el perfil de la música de tradición oral en la provincia de Soria, son parte de su vida, son parte de sus anécdotas, son parte de todos los acontecimientos que han ido marcando esa etapa vital. Por lo tanto, pues es de recibo agradecer a todas esas personas que han hecho posible que nosotros podamos hoy contar todos esos resultados. Y sin duda hay que dar las gracias a la Diputación Provincial de Soria, que en el año 2014, a través del Departamento de Cultura y Juventud, convocó unas becas etnográficas para jóvenes investigadores, apostó por los temas de la tradición, por los temas de la cultura, y desde entonces pues, nos ha dado la oportunidad de poder seguir trabajando en este año. Bueno, la presentación está organizada en 3 bloques. Se ve sobra que la última, que es la que tiene todos esos ejemplos musicales, todas esas voces y esas melodías, pues especialmente les va a llamar la atención, pero es importante tener en cuenta que esto, El cancionero soriano, no es un proyecto, no es una obra bibliográfica que sea solamente cuestión nuestra, sino que es un interés de muchas personas que desde hace mucho tiempo tenían esta idea, desde hace muchos años. El trabajo que nosotros estamos realizando es una obra que está contemplada que tenga un total de 9 volúmenes. Como bien comentaban en la presentación, hasta ahora se han publicado 2, el correspondiente al número 2, que aglutina todo el repertorio relacionado con las rondas, y el volumen número 3, que aglutina todas esas piezas musicales que tienen cabida en cualquier contexto, es lo que llamamos pues canciones diversas. Aunque es cierto que todas las obras siempre comienzan con el número 1, en nuestro caso probablemente va a ser justo a la inversa, puesto que el volumen 1 va a ser el que va a resumir todo el estudio de la obra, el que va a sacar todas las conclusiones generales de todos esos géneros que se van a ir tratando en cada uno de los volúmenes. Como es algo que posteriormente les voy a contar, simplemente pues que vean la imagen de la obra total, que será una maravilla el día que tenga su hueco en la biblioteca del Burgo de Osma y en tantas otras, con esos 9 volúmenes.
Justo hemos traído 2 ejemplares para que vean más o menos cuál es la envergadura. Es cierto que cuando uno comienza a trabajar, comienza a recopilar, no sabe cuál va a ser el conjunto, el número total y global de piezas y de materiales que se van a recopilar, pero en este caso, bueno, pues ha salido 2 volúmenes gruesos. Actualmente estamos en el proceso de revisión y maquetación del volumen 4, es el que estará dedicado al género de los bailes, las danzas y la música instrumental, y posteriormente vendrán los siguientes, el 5 y el 6, en el que también estamos ya realizando nuestras labores de trabajo dedicados a los cantos narrativos y al repertorio infantil. Como les decía, es una obra muy amplia. Desde el año 2014 que comenzamos a recorrer la provincia de Soria, son muchos pueblos los que hemos pisado, los que hemos visitado, y cada una de las piezas tiene que ir colocada en su bloque correspondiente por géneros. Como les decía, el punto de partida de esta obra bibliográfica son las becas etnográficas para jóvenes investigadores convocadas en los años 2014 y 2015 por la Diputación Provincial de Soria a través del Departamento de Cultura y Juventud. Junto con mis 2 compañeros, Julia Escribano Blanco y David Álvarez Cárcamo, que ahí lo ven en sus pantallas en una de las entrevistas, de las jornadas, de los encuentros, o más bien pues de las charlas distendidas que hemos tenido con los vecinos. Ahí tenemos una imagen realizada en el pueblo de Alpanseque en el año 2015. Son muchos pueblos los que hemos ido visitando a lo largo de todos estos 11 años. El principal objetivo que tenían estas becas etnográficas era recoger, recopilar todos aquellos datos, el material relacionado con el patrimonio folclorístico, pero el concepto de folclore es un concepto muy amplio, es el estudio del pueblo, el saber del pueblo, y ahí entran pues costumbres, tradiciones, oficios, música, literatura, indumentaria y todo aquello que forma parte de esa identidad cultural. Principalmente, como decía, nosotros nos hemos encargado de preguntar, de centrarnos y de profundizar en los aspectos musicales, pero no podemos descartar el resto de los conceptos porque forman parte del contexto etnográfico, es lo que le da sentido a esas piezas musicales. Como ejemplo de todas esas tardes, mañanas y días que hemos pasado con todos los vecinos, pues presento nuevamente a mis 2 compañeros, que pasamos una jornada muy interesante en Fuencaliente del Burgo, precisamente en las escuelas del Burgo, pues entrevistando a un grupo de vecinas, porque sobre todo eran mujeres las que se acercaron ese día y nos cantaron muchas piezas. También hemos participado en otro tipo de proyectos que estaban relacionados con aspectos de la tradición. Unas compañeras pertenecientes al colectivo Con las alforjas al hombro realizaron un estudio sobre los medios de comunicación en la provincia de Soria, y en ese caso pues estamos entrevistando a Javier Delgado en la localidad de Trébago, preguntándole sobre el uso de los carros. Como ven, pues tanto mi compañero Enrique Borovio va ataviado con una mascarilla y el informante también. Bueno, para nosotros el COVID supuso un punto de inflexión un poco complicado, pero no dejamos en nuestro empeño de seguir recopilando, porque no estamos ante el último tren. A mí siempre me gusta decir que es el penúltimo. Todavía queda mucha gente que, aunque no lo haya vivido en primera persona, sí que ha tenido una convivencia especial con sus padres, con sus abuelos, con sus bisabuelos, porque muchos han tenido esa posibilidad, y siempre hay información que recoger. Con lo cual, bueno, pues hasta que la vida nos deje, seguiremos haciendo todas estas tareas. Como les comentaba, no es una idea nuestra, no es algo que surgió en el año 2014, sino que hasta el momento hay muchos expertos, especialistas, folcloristas o incluso amateurs que han tenido un especial interés por poder documentar y recopilar todos estos aspectos y conocimientos relacionados con el saber popular. Por lo tanto, para poder confeccionar una obra como la del cancionero soriano, era importante tener en cuenta cuáles eran las fuentes bibliográficas en las que ya aparecía información, aunque fuera sesgada, aunque fuera local. Para nosotros ya era un punto de partida para poder continuar con nuestro camino. Les presento aquí en imagen algunos de los referentes bibliográficos y que forman parte de ese estudio introductorio y que ya habían empezado a hacer esas tareas de recopilación. En primer lugar, les presento a José Incenga Castellanos, que a finales del siglo XIX, cuando se empiezan a confeccionar los primeros cancioneros en los que prácticamente lo que se quería recopilar eran los textos, bueno, pues en el caso de José Incenga hizo una colección
titulada Ecos de España, donde tenemos piezas de carácter tradicional, de carácter popular, armonizadas para piano. En los primeros años del siglo XX se puso muy de moda que en los cafés se tocaran este tipo de piezas tradicionales y populares armonizadas con un instrumento polifónico como es el piano. En este caso es una obra muy interesante porque ya a finales del siglo XIX tenemos 4 piezas armonizadas para piano, eso sí, que tienen esa otra parte armónica, pero que recogen información como que son piezas de la provincia de Soria. Y en concreto tenemos la tarara. Esa pieza que hoy en día pues podríamos decir que es de Santa María de Todas Partes, porque es raro el lugar en el que en cualquier contexto festivo alguien no echa unas estrofas de la tarara, pues el primer ejemplo bibliográfico donde tenemos documentada esa pieza es precisamente en esta obra y aparece definida como un canto peculiar de los Pinares de Soria. Así que podemos decir que la tarara tiene un poquito de esta provincia. Junto con esa pieza hay otras 3, un canto de ánimas y otros 2 cantos, en este caso los 3 los documenta en la zona de Cameros. El segundo personaje, creo que les sonará si muchos de ustedes pertenecen a la zona, que es Federico Olmeda, burgense, aunque realizó ese cancionero popular de Burgos. Bueno, pues a pesar de que el grueso de todas las piezas que se recogen en ese cancionero son de Burgos, sí que hizo una incursión de algunas de las piezas de su tierra. En el año 1903, que es cuando se publica este cancionero, pues tenemos algunas de las piezas que él documenta y ejemplifica como que son procedentes del Burgo de Osma. En concreto les he indicado ahí las páginas donde se encuentran porque si tienen interés en poder ver esas transcripciones musicales, que ya son cancioneros mucho más evolucionados que los que se habían hecho en los primeros años porque ya incluyen esas melodías, los anteriores la mayoría lo único que tenían eran los textos como tal. Bueno, pues tenemos una transcripción de la tonada de las gitanillas, de la romería a la Virgen del Espino, de la Pasión, Padre Nuestro, Jueves Santo, al Cristo de las Agonías y las cartas de la Baraja. No es casual que de todas estas piezas pues destaquen las que son de carácter religioso. Precisamente en nuestras labores de recopilación a lo largo de estos 11 años, el material relacionado con los cánticos religiosos es el más abundante. De hecho, está planteado que en la obra sean 2 volúmenes, aunque vayan con el mismo número, los que contengan el material religioso, porque es abundante la cantidad de piezas de tipo religioso que hemos podido recopilar en la provincia. Y por otro lado, también hace referencia a unas piezas procedentes de las tierras del Burgo y ahí resultan muy interesantes porque es material instrumental. Tenemos un preludio que aparece bajo el subtítulo de rueda, 2 ruedas que aparecen como tal y el agudo. Y en el caso de la rueda, bueno, pues es uno de los ritmos más característicos, es el ritmo quinario, que no solamente lo tenemos aquí en la provincia de Soria, sino que es un ritmo que bajo otras denominaciones aparece en otras provincias. En el caso de Salamanca aparece con el nombre de charrada, en el caso de León es el término de corrido. Bueno, pues es un ritmo muy curioso y en este caso, bueno, pues tuvo Federico Olmeda el interés de poder documentarlo en este cancionero, a pesar de que el grueso y el objetivo principal era recopilar piezas de la provincia de Burgos. El siguiente personaje es Kurt Schindler, que estuvo en la década de los años 30 por nuestra provincia y podemos considerar que es la obra que contiene el mayor número de piezas de música de tradición oral de la provincia de Soria. Es verdad que no solamente tiene piezas que hoy en día las contemplaríamos como de la provincia, sino también de las zonas de alrededor, de la zona de Cameros, pero aproximadamente son unas 362 tonadas las que tenemos de la provincia. Es la obra más completa y la obra pues, que conserva una gran variedad de géneros. No solamente tenemos piezas religiosas, las más abundantes, sino que tenemos de todo tipo de géneros. Para nosotros ha sido una obra fundamental para poder seguir, para poder ir a muchos de los pueblos y preguntar por esas piezas, para ver si desde los años 30 se han seguido manteniendo hasta la actualidad. De hecho, gracias a nuestro trabajo de campo, hemos podido interpretar y entender el contexto en el que se interpretaban algunas de las piezas que recogió Kurt Schindler y que en su momento no dejó ninguna anotación más que una breve descripción de cuál era el momento en el que se interpretaba. La siguiente obra es la recopilación realizada por Joan Tomàs i Parés, un folclorista catalán que en el año 47 también estuvo por la provincia de Soria haciendo la misión folclórica número 17 para el Instituto Español de Musicología. Desde allí se organizaron diversos equipos para poder hacer trabajo de campo por muchas provincias españolas y en este caso Joan Tomàs es el que estuvo en la provincia de Soria. Junto a él hay otra misión, que es la misión número 12, que realizó Palmira Giachetti. También tenemos algunas fichas que documentan piezas procedentes de la provincia de Soria, pero Palmira no estuvo en la provincia de Soria. Muchas de ellas
fueron gracias a entrevistas que realizó allí en Barcelona a personas que eran de aquí de la provincia de Soria. Por lo tanto, me centro en la misión recopiladora de Joan Tomàs, esa número 17, y resulta muy interesante porque tenemos algunos ejemplos también que están asociados a las tierras del Burgo. En concreto, les puedo decir que estuvo entre el 5 y el 17 de agosto de ese año 47, en el Burgo de Osma del 5 al 12, en San Esteban de Gormaz el 13 de agosto, en Osma el 14 de agosto y en Ucero el 17. También estuvo por otras localidades, como por ejemplo Valdenarros o Almazán. Me he centrado en ponerles unos ejemplos precisamente de la localidad en la que estamos y de esta zona, porque sé que siempre resulta mucho más llamativo e interesante. En total, lo que tenemos en esta misión folclórica, que se puede consultar en la página de la Institución Milà i Fontanals, la página del CSIC en Barcelona, tenemos un conjunto de fichas que tienen transcripciones, textos y las fichas de los propios informantes, que describen quiénes eran esas personas a las que él entrevistó y a las que preguntó por todas estas piezas. Del Burgo de Osma, en total tenemos un total de 131 fichas, de San Esteban de Gormaz 16, de Osma 2 y de Ucero 2. Son interesantes los nombres que aparecen de esos informantes. Les he subido en esta presentación, vamos a ver si lo podemos ampliar. No, creo que no me va a permitir. Bueno, si no, luego lo ponemos al final de la presentación. Son ejemplos para que puedan ver un poco cómo eran los sistemas de transcripción que utilizaban estos primeros folcloristas. Y bueno, en este caso, la primera imagen que tienen en la parte superior a la derecha aparece con el título de Aquí vive un caballero, interpretada por Cayetana Garcés Borovio, que la apodaban la tía Dora. Puede ser que algunos de ustedes todavía pues, tengan alguna noción de esta vecina del Burgo de Osma. Y bueno, es una de las piezas que también ha sido muy interesante para nuestra investigación, porque gracias al trabajo de campo que hemos hecho le hemos dado valor a esta pieza y le hemos puesto el contexto en el que se interpretaba, posiblemente en unas rondas muy especiales que se hacían en el tiempo de Navidad en la provincia de Soria, en la provincia de Burgos, en la provincia de Segovia y en la provincia de Guadalajara. Por lo tanto, ese reto de ser un trabajo de investigación del siglo XXI aporta luz a todas esas sombras que habían quedado con estos trabajos previos, importantes, pero que en algunos casos se habían quedado un poco sesgados. Y luego la ficha que tienen en la parte inferior se corresponde con un canto narrativo, es la historia del labrador caritativo, y en este caso pues Carmen Gil Moreno fue la informante que le tarareó y le entonó esta pieza musical a Joan Tomàs. También hay que destacar otro tipo de fuentes bibliográficas, como es el romancero soriano realizado por Luis Díaz Viana en los años 80, principalmente centrado en el repertorio de los cantos narrativos, y para nuestro volumen dedicado precisamente a los romances es fundamental. El trabajo realizado para los programas de radio de Raíces y El Candil de Radio Nacional de España fue fosilizado en unos discos compactos que se titulan La música tradicional en Castilla y León. El trabajo realizado bajo el equipo de Gonzalo Pérez Trascasa y Ramón Marijuán. Tienen piezas musicales de toda la comunidad de Castilla y León, pero también tenemos ejemplos procedentes de la provincia de Soria. El Centro Etnográfico Joaquín Díaz también contiene algunos materiales que se puede acceder a ellos de manera online, y también tenemos algunas piezas que fueron grabadas y recopiladas por folcloristas, por interesados en el mundo de la tradición. Ahí podemos hablar de Manuel Rodríguez Centeno, que amablemente además nos cedió los materiales para que los pudiéramos incorporar y los pudiéramos transcribir para el cancionero soriano. Este maestro, que estuvo por las tierras de Gómara, pues hizo encuestas en las localidades de Avión, Almazul, Borovia, Nonparedes, Tejado, y en el caso de la recopilación realizada por Carlos Porro, pues también tenemos grabaciones procedentes de Abejar, Almaluez, Almazán, Berzosa, Cuéllar de la Sierra, Fuentearmejil, Gallinero, La Póveda de Soria y San Andrés de Soria. Y el último trabajo, un poco de referencia a nivel de archivos sonoros, es el proyecto liderado por Enrique Cámara, profesor de la Universidad de Valladolid. Bajo su proyecto Protagonistas de la Tradición, recorrió también la provincia interesándose un poco en todos estos materiales relacionados con el folclore. Todo este trabajo previo de revisar cuál era ese primer estadio, ese estado de la cuestión, esos trabajos que se habían hecho hasta el momento, nos verificó que se había hecho rastreo o recopilación en un total de 176 localidades.
Veíamos que en algunos de estos trabajos había localidades que se repetían de manera continua. Por ejemplo, la localidad de Almajano era una de las que más habían visitado todos estos recopiladores. Sin embargo, había algunas que no se habían visitado. Si he tenido el interés en describirles y en leerles el nombre de esas otras localidades, de esas otras recopilaciones, es porque es probable que algunas de estas no les suenen. Las localidades de Deza, de Judes o de Madruédano, por ejemplo, no habían sido tratadas en ningún momento. Nadie había ido hasta allí. En el caso de algunas de ellas es comprensible porque están en los límites y a veces el acceso no es tan fácil. Es entendible que a lo mejor esos folcloristas de los primeros años del siglo pues no tuvieran las mismas facilidades que tenemos hoy en día para poder movernos. A la vista de todo esto vimos que las recopilaciones eran sesgadas, desequilibradas, que era necesario hacer un trabajo de investigación mucho más profundo, sistemático, metodológico, acorde a los nuevos procesos científicos y de estudio que hoy en día se están realizando. Por lo tanto, era necesario realizar mucho más trabajo de campo. Junto con todos esos archivos sonoros también tenemos otras obras bibliográficas que no tenían como objetivo principal el tema de la música, pero ese contexto en el que se interpretaban a nosotros nos interesaba mucho. Es el caso de la obra de Miguel Moreno, esos artículos periodísticos que describen algunos de esos contextos etnográficos nos servían para poder darle lugar a todas esas canciones. Son fundamentales las obras editadas por las hermanas Goiz, en las que pueblo a pueblo van describiendo esas costumbres, esas peculiaridades de cada una de las localidades. En la revista de Soria tienen un gran acopio de artículos en los que muchos de los vecinos de estos pueblos también han tenido el interés de poder mostrar a los demás esas costumbres y esas tradiciones. Y en último lugar, pues les señalo una obra que a nivel de Castilla y León tiene mucho peso, que es la tesis doctoral realizada por María Dolores Pérez Rivera, donde también se incluyen muchas de las piezas de Castilla y León y también de la provincia de Soria. Con todo este punto de partida, para poder empezar esa ruta por la provincia de Soria, iniciamos nuestras labores de trabajo de campo, así que desde el año 2014 llevamos recorriendo esos pueblos que ya superan los más de 350. Siempre ponemos esa cifra, aunque somos conscientes que en algún caso seguro que ya ha llegado a los 400 sin duda. Bueno, para que vean alguna de esas jornadas entrañables que, como digo, para nosotros no es cuestión de trabajo, sino que ya forma parte de nuestra identidad de vida, pues tienen esas dos imágenes con las vecinas de Madruédano, precisamente un pueblo que hasta nuestra llegada pues nadie había tenido el interés de ver si allí se cantaba alguna cosa en el año 2017, o en Cabrejas de Pinar en el año 2018, que tuvimos la oportunidad de hablar con David Manrique. El equipo, como ven, bueno, pues ha visitado muchas localidades. Los encuentros son encuentros distendidos, amables, sencillos, como si estuviéramos hablando con los propios amigos. ¿Y esto qué ha hecho? Pues una red de familia, que aunque no seamos familia de sangre, pues al final sí tenemos interés que cuando lleguen fechas importantes, pues poder felicitarles el año, la Navidad o incluso el cumpleaños. Ahí tienen también a Ángel y a Juana de la Riba de Escalote en el año 2016, que fue una de las tardes más sorpresivas. Mientras Ángel conservaba todavía muy buena memoria, Juana no era el caso, y sin embargo con una pequeña frase y una referencia que le dimos fue capaz de contarnos algo que en el pueblo ya se había olvidado y que nadie sabía. Por lo tanto, bueno, pues siempre hay una oportunidad, siempre hay una sorpresa y una casualidad detrás del trabajo de campo. Ahí tienen en imagen un mapa que más o menos representa todos los puntos en los que hemos estado a lo largo de todas estas jornadas. Como decía, considero que ya hemos superado esos 350 pueblos. Tenemos un archivo que consta de casi más de 1000 horas de grabación. Al final empiezas una entrevista, empiezas una charla y no es una cuestión de 10 minutos. Sabes cuándo llegas a ese pueblo, cuándo conoces a alguien, pero no sabes cuándo te marchas. No solamente nos hemos interesado por las piezas musicales como tal, sino que en todas esas grabaciones que hemos realizado y en todas esas entrevistas, aparte de los documentos musicales, también contamos con documentos literarios, fórmulas recitadas y cuadernos que también dejan impronta de toda esa cultura y todo ese saber popular. Por lo tanto, en esas grabaciones tenemos mucha información etnográfica que nos habla sobre el contexto y la función de las canciones.
En este sentido, podemos decir que con este proyecto se ha puesto a Soria en el mapa de la música popular de tradición oral. De hecho, hoy en día creo que la provincia de Soria es la que cuenta con un cancionero, junto con la provincia de Burgos y de León, más completo, aunque todavía estemos trabajando en ello, pero sí que sigue ese rigor sistemático y demuestra que en esta provincia se cantaba y se bailaba. Además, hemos podido documentar un repertorio que está vinculado a costumbres que tienen una gran antigüedad. Más adelante les hablaré del fenómeno de las rondas profanas de Navidad. Como les decía antes, es algo que se hacía en las provincias de Segovia, de Burgos, de Guadalajara, pero Soria es la que se lleva la mayor antigüedad. Gracias a un documento, a un diario del tercer conde de Castañeira, Manuel Ataíde, que en el año 1612 hizo un camino de peregrinación desde Lisboa hasta Montserrat, fue anotando todo lo que iba viendo a lo largo de ese camino hasta llegar a Montserrat. Su objetivo era contar lo que iba viendo, pero para nosotros nos ha servido de referencia y hemos podido documentar que ese fenómeno de las rondas, que se ha mantenido en la provincia de Soria hasta los años 80, en la localidad de Marazobel, todavía en los años 80 lo hacían, desde el año 1602 ya se estaba practicando. Y por otro lado, bueno, pues el trabajo de campo que hemos realizado ha podido dar valor e interpretar algunas piezas que ya se habían recogido anteriormente y que en ese momento pues no se había dejado mucha más información, como es el caso del Sabadillo por la tarde, que también les expondré más adelante, recopilado en la obra de Schindler en la localidad de San Esteban de Gormaz. Aquí tienen imágenes de esos cuadernillos antiguos. Son cuadernos que de manera personal pues la gente anotaba todos los textos de las canciones porque tenía miedo que se olvidaran, o incluso, como en el caso de Sant Hervás del Burgo, nos explicaron que uno de los mozos iba a participar en el reinado, donde se cantaban una serie de canciones, y su madre tuvo el interés de anotarle a su hijo todas esas piezas. Ese objeto, que para ellos es algo personal, algo que se ha mantenido en la familia, a nosotros nos ha servido como fuente de documentación. Por lo tanto, bueno, pues le hemos dado otro valor distinto. Son cuadernos, manuscritos con algunos detalles. Aquí tienen en el lado izquierdo el correspondiente, como les digo, a Sant Hervás del Burgo. Está documentado con fecha en 1920, y luego tenemos un ejemplo de un cuadernillo que recoge los textos religiosos procedentes de la localidad de Villabuena. Estas dos imágenes se corresponden con un ejemplar documentado en el año 1868 en la localidad de Río Seco de Soria, que también para nosotros fue una gran sorpresa, y tiene una gran cantidad de material escrito y de estrofas de música popular de tradición oral. Conservamos el texto, no conservamos la música, pero con el trabajo de campo se ha podido hacer una simbiosis y una unión de los dos planos de conocimiento. Otros dos ejemplos más, para que vean también esas cosas que hemos ido localizando. Es un ejemplo de un cuadernillo localizado en Bos, en el lado izquierdo, y en el lado derecho en Bayubas de Arriba. Junto con el material escrito también son importantes esas fotografías, que nuevamente pues reitero la importancia que es para las familias todo ese archivo a nivel personal, fotografías de sus padres, de sus abuelos, pero que para nosotros nos sirve también para documentar otro tipo de cosas, como instrumentos musicales, indumentaria o los propios contextos festivos y los movimientos a la hora de estar bailando. Este es uno de los recuerdos más entrañables que tenemos con Cecilia de Bos en el año 2016. Todas estas tareas, todas estas jornadas de trabajo de campo han hecho que hayamos localizado una gran cantidad de repertorio y de material, cada uno de ellos perteneciente a géneros y a contextos interpretativos distintos. Así, en esta obra del cancionero soriano podremos localizar material relacionado con las danzas, con las peticiones cuaresmales, los romances, esos cantos narrativos, albadas y barzonías como cantos de boda, cantos infantiles, bailes, las rondas profanas de Navidad, el reinado. En suma, es una gran cantidad de material que hay que tratarlo con sumo cuidado y hay que invertir mucho tiempo. Junto con esas jornadas, esas tardes que principalmente pues, se han centrado en el tiempo de verano, que es cuando la gente estaba en los pueblos, hemos hecho trabajo en invierno, trabajo de gabinete, trabajo de estudio, editando todo ese material sonoro. En la página web correspondiente a todo, donde se encuentra todo este material audiovisual, pueden encontrar y pueden escuchar algunas de las piezas que forman parte de las transcripciones musicales que están en los volúmenes 2 y 3. Lo que van a encontrar ahí son las piezas musicales extraídas de todas esas grabaciones. Por lo tanto, ese trabajo consistía en separar la parte de la pieza musical, hacer un borrador por escrito de toda la información, de todas esas explicaciones que luego nos permitían poder encontrar ese perfil general de cómo era la música y cómo era el contexto interpretativo
interpretativo de la música popular de tradición oral y el vaciado de los nombres de los informantes junto con las fechas de grabación. En la web cancionerosoriano.dipsoria.es pueden acceder pulsando en el apartado de volúmenes y seleccionando el volumen 2, donde encontrarán pues aproximadamente el 80% de las piezas que están transcritas. Son piezas que proceden del trabajo de campo, por lo tanto no tienen una calidad sonora como puede ser de un estudio de grabación. Nosotros lo que queremos precisamente es que se vea que eso procede de la gente, ¿no?, del pueblo, y los ejemplos que están incluidos en el volumen 3. Así haremos con el resto de los volúmenes según vayamos trabajando. El sistema que hemos utilizado para poder presentar todos los materiales es el tomado como referencia en esos cancioneros previos que ya se habían hecho con anterioridad. Es el caso del Cancionero Popular de Burgos, a cargo de Miguel Manzano. En concreto, en el volumen 1 es donde plantea un poco todo lo que nosotros hemos ido teniendo en cuenta a la hora de organizar todo el material. Es cierto que hay muchas de las piezas que coinciden en cercanía, en proximidad, ¿no? Son dos provincias colindantes, pero es cierto que también tenemos muchos elementos en común con otras provincias, con lo cual bueno, pues resulta muy interesante valorar los trabajos que se han hecho en otros lugares. Principalmente lo que tienen estos volúmenes del Cancionero Soriano es una primera parte que está dedicada al estudio, a esa parte más de interpretación y de contexto, y luego la parte principal que es la de las transcripciones musicales. Cada una de esas partituras, donde nota a nota hemos ido reflejando cómo van las melodías de esas piezas, tienen su título, tienen la localidad de donde proceden, la indicación metronómica que se corresponde con la velocidad de interpretación. No es lo mismo estar cantando o estar interpretando una pieza para poder bailar que una pieza para poder dormir a un niño, como puede ser una nana. La transcripción musical íntegra, debajo lo que es el propio texto de esa estrofa o de esa estrofa y estribillo, y el texto al completo en la parte inferior. Aunque hablemos de es una fuente bibliográfica importante para otros investigadores y los filólogos, la parte de los textos, lo utilizan mucho para poder hacer estudios comparativos de términos, de localismos, así que es importante que siempre se ponga todo ese texto al completo. Y por supuesto los datos de los informantes. ¿Qué nos ha pasado? Que en muchas de las localidades pues hemos juntado casi a unas 20, 25 personas y en una partitura era muy difícil incluir todos estos nombres. Entonces, en la parte trasera de cada uno de los volúmenes están todas esas personas asociadas a cada una de las localidades para que bueno, pues se ponga en valor las personas que realmente son los protagonistas de todo este trabajo. Ahí tienen algunos ejemplos de cómo hemos ido trabajando, de cómo hemos ido haciendo cada una de esas transcripciones. Primero hechas a mano, que ese trabajo de transcripción se llevó a cabo por parte de Julia Andrés Oliveira, de Julia Escribano y en mi caso también. Y necesitamos ayuda, evidentemente, porque ha sido mucho el material, no esperábamos tener tanto, y hemos contado con el apoyo de Alejandro Delgado y de José María Mazquita para la informatización de todas estas transcripciones musicales para que el resultado final fuera el que aquí ven, que es mucho más cómodo para poder leer, para poder entender y para poder estudiar. Todo este material había que clasificarlo y ordenarlo, para eso hemos utilizado toda una serie de tablas, teniendo en cuenta cada uno de los géneros, por cada uno de los tomos, pero en muchos casos, bueno, pues a veces hay que hacer un poco tarea de ajedrez o de dominó e ir cambiando las piezas según vamos avanzando sobre la marcha. Y la parte pues, final, una vez que ya se tenía todo transcrito, era la parte dedicada a ese estudio, a redacción, a poder explicar de una manera sencilla y divulgativa, porque aunque sea una obra de investigación, lo que queremos es que cualquiera se pueda acercar a este trabajo, que entienda y que disfrute con todas esas piezas y con todas esas explicaciones de los contextos de interpretación. Por lo tanto, en esa primera parte de estudio, pues verán que hay una serie de apartados que configuramos en esos índices, el análisis y el estudio de la parte musical, porque las propias melodías son las que nos hablan de la antigüedad que tienen esas piezas, no están ordenadas por orden alfabético por título, sino que en función de cada una de las melodías nosotros sabemos si eso tiene mayor o menor antigüedad, aunque no tengamos una fecha concreta de interpretación. Hemos incluido algunas referencias de la prensa histórica, que también tienen detalles muy interesantes, algunas riñas entre mozos, algunos bailes, las visitas de personajes importantes y también para que el trabajo fuera mucho más ligero en su lectura, está ilustrado con una serie de fotografías que tanto instituciones como el Archivo Histórico Provincial nos ha facilitado poder incluir alguna de las fotos, como personas a título personal que también han colaborado, hemos podido incluir e ilustrar con algunas imágenes desde ese contexto etnográfico a todas esas piezas musicales.
Son muchos años los que llevamos trabajando y dirán, pues solamente hay 2 volúmenes en estos 11 años. Bueno, es algo que lleva mucho tiempo, muchas horas. Las 3 personas que formamos parte del equipo que está realizando el Cancionero Soriano, también tenemos otras tareas profesionales paralelas a la realización del Cancionero. Entonces, bueno, hay que ir sacando tiempo poco a poco, pero hemos querido a lo largo de estos años que la gente pudiera ir conociendo todos esos avances y esos resultados. En estos 11 años hemos participado en los distintos seminarios organizados por la Diputación Provincial de Soria, la palabra vestida y la palabra cantada, dedicada a todos estos temas de carácter popular, y en sus actas podrán encontrar algunos de estos artículos de algunas de las piezas que todavía no están publicadas. También quiero hacer referencia al DVD que se publicó con motivo de la exposición a la Gala de la Buena Novia, dedicada a la indumentaria relacionada con las bodas. Y en ese DVD se hizo una selección de 30 piezas que se interpretaban en los contextos festivos de las bodas en la provincia de Soria. Tenemos muchos más, pero bueno, ahí tienen una pequeña muestra para poder abrir boca hasta que llegue el volumen 7, en el que estarán incluidos y transcritos todos esos volúmenes. Hemos participado en diferentes seminarios, los 3 compañeros, dándole un poco de visibilidad y de difusión a todo este trabajo que hemos ido realizando como cursos de verano o incluso en los congresos de la SEDEM, la Sociedad Española de Musicología. Ahí tienen también la referencia de algunos de los artículos que hemos ido publicando y que incluso pues, han dado lugar a la realización de tesis doctorales de carácter mucho más profundo. Y llegamos a la última parte, que me imagino que ya estarán deseando escuchar a todas esas voces anónimas, a todos esos ejemplos musicales para ver cómo suenan. Ahí tienen nuevamente un poco la imagen de lo que será esa colección general. Como les decía, el volumen 1 será el estudio general, que se hará al final porque contendrá toda esa idea global de todo el trabajo que se ha realizado. El volumen 2 dedicado a las rondas y el volumen 3 dedicado a las canciones fueron publicados en el año 2021. Actualmente estamos trabajando en ese volumen 4 en su revisión. El volumen 5 estará dedicado a los cantos narrativos, a esos romances. El volumen 6 a las piezas relacionadas con el repertorio infantil. El volumen 7 hará referencia a todas las piezas que se interpretaban a lo largo del ciclo anual y vital, a lo largo de todo el año o a lo largo de la vida de una persona. El volumen 8, que presumiblemente pues, tendrá que dividirse en 2 tomos porque es muchísima la cantidad que tenemos de textos y de tonadas relacionadas con los cánticos religiosos, y el volumen 9 hará referencia a todas esas retahílas, refranes y literatura de tradición oral que ya no tiene ese soporte de la música, pero es imprescindible porque también formaba parte de la vida cotidiana del pueblo. Con lo cual, bueno, pues en el volumen 9 encontrarán menos pentagramas que en los volúmenes anteriores. Aquí tienen la imagen de esos 2 primeros y, como les comentaba, bueno, pues actualmente el volumen 4 es el que próximamente tendrá salida. Cada uno de esos volúmenes, como les decía, tienen esa parte de introducción del estudio, donde está ese contexto etnográfico, el estudio musical, donde analizamos todos esos valores relacionados con la sonoridad. Si algunos de ustedes en algún momento han estudiado algo de música, pues probablemente lo de tonalidad mayor, menor, clave de sol les sonará, pues son elementos que aparecen ahí escritos. Elementos rítmicos, antes les hablaba de la rueda y ese ritmo quinario de 5×8, y las variantes que podemos encontrar de una misma pieza. A veces nos encontramos que un mismo tema aparece con 2 melodías distintas, pero el texto es el mismo. O al revés, 2 melodías que se parecen mucho y que cambian ligeramente, no son iguales, pero son distintas. Eso es muy interesante en el mundo del estudio de la tradición oral. También hacemos caso a todas esas estructuras literarias, cómo funcionan los textos de las piezas y a la organología. Anteriormente que hablaba sobre las fotografías, pues aparecen imágenes con personas, con mozos que están tocando instrumentos musicales, pues guitarras, la laúd, como se llama aquí en la provincia de Soria. Bueno, pues es todo lo que incluimos en esa parte de estudio. Los documentos musicales, como les comentaba, pues van acompañados de su título, la melodía, lo que es la propia partitura. Los textos están organizados en función de las melodías y el texto completo para que otros investigadores también puedan utilizar esta obra en un futuro. Al final tenemos unos índices para que la localización, el acceso y la búsqueda de todas las piezas sea sencillo, y aparece
aparecen esos índices tanto por título, tanto por datos numéricos, porque cada una de las piezas tiene su número de referencia, y luego pues un índice topográfico para que por cada una de las localidades vean la cantidad de piezas, de melodías y de tonadas que hemos podido recopilar. Nuevamente les recuerdo la página cancionerosoriano.dipsoria.es, por si alguno de ustedes pues se queda con ganas de escuchar alguna otra cosa más que está incluida en los volúmenes 2 y 3. Como les decía, cada uno de los volúmenes va a estar dedicado a un género diferente. Es verdad que hay muchas de las piezas que podrían estar incluidas en varios volúmenes, pero hemos hecho un poco caso a lo que es el contexto etnográfico más que al plano literario en sí, para que sea mucho más comprensible. La primera de las piezas que les voy a mostrar es precisamente las que abren el volumen 2, son las piezas 1 y 2, y son dos piezas que pertenecen a lo que hemos denominado las rondas profanas de Navidad. Desde el año 2014, cuando empezamos a hacer todo este trabajo hace 11 años, empezamos a ver que había una serie de fenómenos de rito festivo que nos contaban en varias localidades, que era muy curioso. Eran unas rondas que realizaban los mozos en el tiempo de Navidad, siendo una ronda de carácter profano, pero en un contexto de carácter religioso como es la Navidad, y los días previos a las fiestas grandes de Navidad, pues el día de Nochebuena, víspera de Navidad, el día de Nochebuenilla, como decían en Bos, o el día de San Silvestre, que es el día 31, víspera de Año Nuevo, y la víspera del Día de Reyes, los mozos salían a rondar por las calles del pueblo y rondaban a los vecinos del pueblo. En función del vecino que fuera, le cantaban una pieza u otra. El objetivo principal, tenemos que decir, que siempre eran las mozas, pero los padres de las mozas también era importante que se les rondara. Si tenían niños pequeños, también había que rondar y cantar a esos niños pequeños. Si en una casa vivía un pastor, también había que rondar. Bajo una misma fórmula musical, o en todo caso dos, interpretaban distintos textos e iban rondando por las calles de las localidades con unas melodías de gran arcaísmo. Son melodías muy antiguas. En este caso les voy a poner como ejemplo el vestido de gala. Es una de las piezas más singulares. En otras provincias de España se utiliza para otro tipo de cuestiones, por ejemplo, para poder rondar a las novias, pero en el caso de la provincia de Soria se utiliza para esas rondas que se hacían en el tiempo de Navidad para poder rondar a las mozas. Es uno de los casos más singulares porque estrofa a estrofa va nombrando, va definiendo cada uno de los elementos que formaban parte de la indumentaria popular femenina. Con licencia de tus padres te voy a hacer un vestido que nadie le ponga falta y a ti te venga cumplido. Los pendientes que son dos son finura del amor, yo te los podría bien, prenda de mi corazón. La cruz que llevas al pecho siempre va considerando qué significa el madero donde Cristo fue clavado. Este jubón que te pones para adorno de tu cuerpo, por eso te ha dado Dios memoria y entendimiento. Si te aprietas el justillo, apriétale con amor, acuérdate de aquel majo que te regaló el cordón. El pañuelo que te prendes con encaje alrededor, los alfileres son flechas, traspasan mi corazón. El vestido que esta dama figura como campana, muy redondito de abajo, de cintura muy delgada. Detente, lengua, detente, no prodigas tan deprisa, que te vas dejando atrás, está tu blanca camisa. Las enaguas de esta dama son de una tela muy fina, para lo de tu cuerpo gastará de muselina. Las medias que usa esa dama no sé de lo que serán, si serán de hilo o de estambre o de seda regular. Las ligas de esta dama no se las quiera, yo se las quisiera ver, pero están un poco arriba, sin pecar no puede ser. Los adornos del zapato son de coral y muy fino, y perdóname señores, que aquí se acaba el vestido. Bueno, este primer ejemplo, procedente de la localidad de Peñalba de San Esteban, pues ejemplifica un poco todas esas cosas que he contado hasta el momento. Por un lado, ya ven que la informante en algunos momentos duda porque va leyendo el texto de la canción,
a nosotros eso no nos importa para nada, al contrario, nos da esa esencia, ¿no?, del carácter del trabajo de campo. Y al margen de lo que es la melodía, la tonada en sí o la propia pieza musical y el contexto, tenemos una pieza en la que nos da información de otro tipo de terminología relacionado con la indumentaria. Por lo tanto, una pieza musical nos aporta una información que va mucho más allá de lo que es la música como tal. Si he puesto también el ejemplo completo es porque forma parte del estudio de mi tesis doctoral, entonces le tengo especial cariño a todos los ejemplos del vestido de gala, que es como se titula esta pieza musical, dentro de ese fenómeno de las rondas profanas de Navidad. Otra de las piezas que también formaban parte de este fenómeno es el Sabadillo por la tarde, popularmente denominado así por la mayoría de los vecinos cuando hemos ido a realizar esas entrevistas, pero en realidad se corresponde con un término, con un título metodológico que es el rondador desesperado, que también aparece en otras provincias como por ejemplo puede ser la de Ávila. ¿Por qué hago hincapié en este hecho? Nosotros no solamente nos hemos dedicado a recopilar las canciones como tal y a transcribir una melodía o un texto, sino que hemos tratado de hacer comparativa, de buscar elementos para que en futuros trabajos de investigación alguien pueda encontrar la referencia mucho más fácil. Por el Sabadillo por la tarde a lo mejor no lo podía encontrar, pero el rondador desesperado, que ya aparece en otros trabajos realizados anteriormente, sí podía ser mucho más sencillo. Por lo tanto, pues tiene esa parte de profundidad. Van a ver que en este caso utiliza otra melodía distinta, y es porque en el caso de Peñalba de San Esteban utilizaban dos melodías para la ronda. No ha sido así en todas las localidades, en algunas solamente era una, pero el caso de Peñalba de San Esteban es ciertamente especial. Sabadillo por la tarde, por tu puerta me paseo, domingo por la mañana me pongo en el cementerio, por ver cómo vas a misa con ese gallardo cuerpo, cómo vas entre las otras, llevas tan lindo meneo, cómo vas entre las otras, llevas tan lindo meneo, toda la gente te dice, bendiga a Dios del cielo. A la entrada de la iglesia entras con grande silencio, al tomar agua bendita solo tomas con dolor, pues sí que es igual, ¿no? Sí, al subir en la iglesia arriba, procurando por tu asiento, la hincaste de rodilla delante del sacramento, pues eso no es igual. Dijiste, Señor, pequé solo con el pensamiento, al decir la confesión, 3 golpes diste de pecho, eso hemos dicho. Al alzar a ver a Dios, te pongo en el pensamiento, en la misa bien te vi, en el sermón no me acuerdo, quise salir a buscarte, pero no quería ir al pueblo, al decir ite misa me salgo de los primeros, a hablar con tus amigas, ya que contigo no puedo, al tocar al mediodía, ya comiera en un momento, al sentir el tamboril me salgo de los primeros, tocando 1000 tarrañuelas, tirando 4 boleos, cantando 4 joticas, de los mejores que entiendo. Mira si era más largo. Sí. La una me mira el zapato, la otra me mira el sombrero, la que me mira me mata, la que no me mira quiero, y a la que siempre he querido no alza la vista del suelo. Bueno, he mantenido también todo el ejemplo al completo porque vieran pues esa segunda tonada que además rítmicamente es muy curiosa porque combina 2 compases distintos, que es uno de los elementos de identidad de la música popular de tradición oral en la provincia de Soria, tanto en la profana como en la religiosa. Y ya ven, bueno, pues la temática sigue siendo profana a pesar de ese contexto de Navidad. Si he puesto también el ejemplo al completo es porque lo que les decía anteriormente, nuestro trabajo también ha servido para poder dar luz a algunos trabajos que anteriormente se habían hecho. Aquí tienen en imagen la transcripción musical que Kurt Schindler en 1930 recogió en la localidad de San Esteban de Gormaz con el título Sabadillo por la tarde rondo. Y el único elemento, la única descripción que dejó sobre esta pieza era que fue interpretada por Juan Cordobés, el Margarito, y que se canta para las mozas para rondar la víspera de Reyes al amanecer. El hecho de que nosotros hayamos localizado este fenómeno de la ronda profana en el tiempo de Navidad ha servido para que entendamos que esta pieza que Kurt Schindler recopiló en el año 1930 no era una pieza suelta, era una pieza que formaba parte de un conglomerado de una ronda mucho más amplia. Así que en pleno siglo XXI todavía podemos aclarar muchas cosas de lo que se había hecho con anterioridad.
Dentro de ese volumen 2 de rondas también tenemos otro tipo de rondas, las rondas que se hacían pues, el sábado, el domingo en alguna de las localidades, en las que los mozos normalmente pues, aprendían unos de ellos a tocar esos instrumentos de cuerda pulsada y a modo de rondalla salían por las calles del pueblo para poder rondar. Van a ver que es completamente distinto, aparte de que la organología ya no es solo música vocal, sino que aquí tenemos el acompañamiento de esa cuerda, lo hace mucho más rico y también bueno, pues tiene ese otro carácter en los textos diferentes. Les voy a poner un ejemplo de la ronda de Duruelo de la Sierra. En la pantalla tienen 5 estrofas, dejaré esas 5 porque es bastante extensa, pero sí quiero llamar la atención en el hecho de que junto con Duruelo de la Sierra todavía hemos podido recopilar esa manera de interpretar la ronda con instrumentos de cuerda pulsada en las localidades de Tardelcuende, de Laina y de Romanillos de Medinaceli. Eso es una de las cosas que en el resto de la provincia había, pero no hemos podido localizar a más gente que nos pudiera interpretar en nuestras jornadas de trabajo de campo la voz junto con la cuerda, con lo cual pues es importante esos 4 ejemplos que tenemos y que pudimos grabar con la cuerda en sí.
Lo paro ahí, aunque tiene esas 5 estrofas, quería que por lo menos vieran un poco el funcionamiento de este tipo de pieza. Lo hemos llamado jotas de ronda porque llevan el ritmo de jota, está asociado a un compás de 6×8 y principalmente se basa en una introducción instrumental, la base de la cuerda, con acompañamiento de otros instrumentos como puede ser una pandereta que se escuchaba ahí de fondo a modo de aro con sonajas, o una botella de anís rascada, o los hierrillos, una especie de triángulo que también a veces acompañaba a la cuerda. Iban entrando en las distintas estrofas y pequeños interludios instrumentales. Así daba cabida a que cada uno de los mozos pues, se arrancara a poder cantar alguna de las estrofas a lo largo de todo ese recorrido. Como les digo, bueno, pues Duero lo de la Sierra es uno de los ejemplos más significativos, pero hemos podido grabarlo también en otras 3 localidades, que ha resultado muy interesante. En contraposición a esas jotas de ronda tenemos lo que llamamos las jotas de estilo, que a ustedes les va a sonar mucho más esto a la raya con Aragón, que son unas jotas mucho más adornadas, mucho más líricas, que siguen también ese patrón de ritmo ternario, de compás de 3×4 en este caso, pero son mucho más pausadas. Este ejemplo de Cañamaque estoy segura que no les va a dejar indiferentes, porque si algo hemos podido constatar en nuestras jornadas de trabajo de campo es que en la provincia de Soria se canta muy bien. Y a la voluntad del aire llevas el pelo tendido y a la voluntad del aire por Dios te digo, mocita, que te quiero como nadie, que te quiero como nadie, llevas el pelo tendido. Pues si se han quedado con ganas de escuchar más piezas relacionadas con las rondas, lo que les decía, en la página web podrán escuchar muchos más ejemplos de este tipo de jotas de ronda y de jotas de estilo. En el volumen 3, que es el dedicado a las canciones, tenemos un poco cajón desastre. Canciones que se puedan interpretar en cualquier contexto. Es verdad que nosotros lo hemos organizado en 3 bloques, pero principalmente lo que más abundan son las canciones líricas y diversas para cualquier ocasión. En cualquier momento siempre viene bien poder echarse un cantar y alegrar un poco a todos los presentes, incluso al que está cantando. Este ejemplo de Espeja de San Marcelino con el pañuelo, estoy segura que les va a gustar por el tipo de sonoridad y contexto en el que se grabó. Rosario. La villa de Espeja que está metida en un hondo, pero tiene unas chicas como ramilletes de oro, con el pañuelo que ella llevaba puesto a la moda me enamoraba. Dicen que Espeja es feo porque no tiene balcones, pero tiene unas chicas que roban los corazones, con el pañuelo que ella llevaba puesto a la moda me enamoraba. A diferencia de las 2 piezas anteriores, aquí tenemos un ejemplo de lo que se llaman piezas compuestas. Las anteriores solamente teníamos estrofas y se utilizaba la misma música con textos diferentes. Aquí no, aquí tenemos una música diferente para 2 textos distintos, para la estrofa y para el estribillo. Estos son elementos y datos de análisis musical, que es lo que les comentaba que hemos tratado de buscar y de explicar. Este caso, en la pieza de Espeja de San Marcelino, lleva un ritmo en un compás de 6×8, es lo mismo que lo de las jotas de ronda, pero no suena para nada igual a lo que hemos escuchado anteriormente a la cuerda. Por lo tanto, vemos que hay una diversidad de melodías y de ritmos que tienen muchas cosas en común, pero cada género va por su camino. Dentro de este bloque de las canciones también hemos incluido algunas que son divertidas, graciosas en ese contexto festivo. Les voy a poner un fragmento de esta confesión solicitada que grabamos en Alcoba de la Torre, y es uno de los ejemplos que en el
mundo de la música popular de tradición oral se llaman las canciones seriadas o acumulativas. Son canciones que estrofa a estrofa van añadiendo elementos. Son las típicas canciones que cuando somos pequeños nos enseñan para poder aprender vocabulario y poco a poco ampliar nuestra memoria, pues es uno de los ejemplos que tenemos recopilados en ese volumen 3. Así que les voy a poner un poquito, porque es un poquito larga, para que escuchen cómo suena esta confesión solicitada. Como la camelaba, que como la camelé, hasta la medianoche salía al amanecer, que donde la puse la mano, que en la cabeza, que no se llama cabeza, que se llama monte espeso, adiós monte espeso, del pijín, del pijón. Abre la puerta, aquí viene el sol, que como la camelaba, que como la camelé, entraba a la medianoche, salía al amanecer, que donde la puse la mano, que en la frente, que no se llama frente, que se llama Monterraso, adiós Monterraso, monte espeso, del pijín, del pijón, abre la puerta, aquí viene el sol. Me consta que en la sala tenemos a alguien de Fuencaliente del Burgo y también grabamos esta pieza en otra variante, con algunas palabras distintas, en esa localidad. Como ven, lo que va nombrando es las distintas partes físicas, ¿no? Habla de la cabeza, habla de la frente, habla de los ojos, de la nariz, y bueno, poco a poco va acumulando hasta que en la conclusión tenemos todas esas partes, pero con cierto tono picaresco. El volumen 4, que es el que la mayoría de la gente está esperando, porque las tonadas de baile, la danza y la música instrumental pues es algo que tiene mucha presencia y significado en la provincia de Soria, pues es el que une todo ese tipo de piezas. Tenemos piezas que hemos denominado jotas de pandereta, piezas de baile en las que la pandereta era el instrumento acompañante a la voz y que llevan ese ritmo de jota. Es cierto que ha sido difícil poder localizar a personas que todavía se acordaran de poder tocar a ese estilo antiguo, pero en el caso de Fuente Armejil tuvimos esa posibilidad con esta pieza compuesta, que también tenemos música diferente para la estrofa y el estribillo. Bueno, imposible cantar una tonada de baile que no te pusieras a bailar, así que en la mitad de la grabación se pusieron a bailar y al mismo tiempo pues estaban cantando. Esas son las anécdotas, ¿no?, que forman parte de todos estos contextos de grabación. También tenemos algunas de las tonadas que estaban relacionadas con esos primeros bailes de mocedad, cuando pues, las mozas empezaban un poco a salir ya en esas primeras edades, y bueno, pues son piezas que lo hemos denominado como bailes diversos, coreados y mímicos, y es que el propio texto va explicando lo que se tiene que ir ejecutando, lo que se tiene que ir haciendo mientras estás cantando, bailando la canción. Uno de los ejemplos más singulares es el baile de las carrasquillas, también nuevamente es un ejemplo de pieza musical que no solamente se da en la provincia de Soria, sino que en otras provincias hemos encontrado ejemplos, pero con melodías distintas. Por lo tanto, podemos hacer trabajos comparativos de esas melodías diferentes en cada lugar.
Es un baile muy disimulado, que brincando la rodilla en tierra, todo el mundo se queda parado. Levanta, 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 Martín, que ese baile no se baila así, que se baila de espalda, carrasquilla, menea, salpanta, menea, salpanta, menea, sus brazos, y a la media vuelta se da un abrazo. Se baila desde hasta eso, que se usa dándose un beso, que no se usa más, que un abrazo y un besito más. Me imagino que esta melodía de Sant Hervas del Burgo a lo mejor tiene alguna variante en la memoria de algunos de ustedes, porque ya digo que es una de las piezas que tenía gran difusión dentro de esos bailes mímicos. Pero dentro de ese volumen 4 también tiene mucho peso todas esas melodías que están asociadas a esas danzas de palos, a los paloteos que se hacían en muchas de las localidades y que hemos logrado rescatar y documentar todas esas tonadas. En este caso, sabemos, bueno, pues cuando se interpretaban en su contexto original esos paloteos, esas danzas de palos, el gaitero era el encargado de interpretar esas melodías, pero no había posibilidad de poder pagar al gaitero el resto del año mientras estaba aprendiendo la coreografía. Para eso se le aplicaban una serie de fórmulas literarias, de frases, a veces que tienen sentido, otras veces un poco menos, que permitían poder hacer esos ensayos para que los mozos aprendieran a hacer la danza en sí. En este caso les voy a mostrar 4 ejemplos, 4 melodías procedentes de las danzas de paloteo de Sotillo del Rincón que Kurt Schindler, del que hemos hablado, que realizó esa recopilación en el año 1930, ya documentó, ya le pareció algo interesante. Por lo tanto, pues nosotros no podíamos dejar de incluirlo. Van a ver que el texto en sí a veces parece un poco discordante. Son fórmulas muy breves que luego se van repitiendo. Al villano se le da que bollita para el infierno, al villano se le da que bollita muerde el pan. El ejemplo de las 3 comadres. Íbanse las 3 comadres una tarde a merendar, ajito y nuez, quesito y pan, peritas son que en el olmo están, que en el olmo están. Una tercera que hemos titulado como El trigo. Trigo menudito me lo habéis de dar para ver entrar en Roma. Trigo menudito me lo habéis de dar para en Roma entrar. Y la cuarta, Malito estoy. Malo estoy, malo me siento, del zumo del palo de Sarmiento. Una manera muy original, el zumo del palo del Sarmiento para poder hablar del vino. Con lo cual, pues ya ven también que en todas estas fórmulas tenemos esa picaresca que llama mucho la atención. Vamos a ver si esto pasa. Sí. El volumen 5 estará dedicado a esos cantos narrativos, a los romances. Vuelvo a llamar la atención con el nombre de Flor Frías, que me imagino que algunos de ustedes también habrán oído hablar de ella, porque Juan Tomás en el año 47 tuvo la posibilidad de poder anotar, transcribir algunas de las melodías y de los romances que tenía en su memoria, pero años más tarde algunos folcloristas, cuyas grabaciones están incluidas dentro de ese material de la Fundación Joaquín Díaz, también tuvieron la oportunidad de poder entrevistarla y lo pueden consultar en esa página web. Nosotros hemos transcrito algunas de esas melodías para ver un poco cómo era el perfil de esos cantos narrativos. En este caso les voy a poner un breve fragmento porque la pieza es mucho más larga. Es uno de los romances más singulares de la tradición oral. No hemos encontrado en toda la provincia, a lo largo de esos 350 pueblos, que nos cantaran otra versión de este mismo tema, que es el de Blancaflor y Filomena, y tiene una tonada preciosa de la localidad de Fuente Toba, también con doble compás que cambia de compás ternario a compás binario. Se pasea la viudita entre la paz y la guerra, por sus 2 hijas queridas, Blancaflor y Filomena. Pasó por ahí tranquilos, enamorándose de ella, se enamora Blancaflor, Filomena lo desprecia. Ya se casan, ya se esposan, ya se van para su tierra, ya sobre los 8 meses vino el yerno a ver la suegra.
Bueno, pues este ejemplo es una de las melodías más arcaicas de todo lo que llevamos recopilado y transcrito. La historia es mucho más larga, pero van a tener que esperar a cuando esté el volumen 5 para poder saber el final de toda esta historia. A la inversa de lo que nos ha ocurrido, que no hemos encontrado este mismo tema en otra localidad, sí que se ha dado el caso de que en un mismo pueblo, en este caso en la localidad de Beltejar, nuestra informante se sabía el romance de San Antonio con dos melodías diferentes. Una la van a reconocer porque se puso muy de moda gracias a la radio, una melodía muy pegadiza, y la otra pues también tiene ese sabor arcaico, ese gusto de la música popular, y van a ver pues que con el mismo texto podemos acoplar y adaptar dos melodías diferentes. Divina preciosa suplicar Dios inmenso, que por tu gracia divina alumbra mi entendimiento, para que mi lengua refleje el milagro, y todas las extraños. Del niño fue nacido con mucho temor de Dios, de sus padres estimados y de una admiración. Fue caritativo y perseguido, de todo el envío y con su perdón. Bueno, pues con este mismo texto también tenemos el mismo romance, pero con otra música. Divino Antonio precioso, suplicar a Dios y Dios, que por tu gracia divina alumbra mi entendimiento, para que mi lengua se quiera milagro, que en el grito las ideales años. Desde niño fue nacido con mucho temor de Dios, de sus padres estimados y de una admiración. Fue caritativo y perseguidor, de todo enemigo con mucho rigor. Este hecho no es una cuestión casual. El hecho de que un mismo texto pueda tener dos melodías diferentes también nos habla del grado de antigüedad y de cómo se adapta bajo ese soporte la propia melodía. Por lo tanto, bueno, pues si profundizamos un poco en todo esto, no es una tonada sin más, sino que nos da muchos datos de cómo es la música de tradición oral, cómo funciona. El volumen 6 estará dedicado al repertorio infantil, todos esos cantos, esos juegos de niños, de esas primeras etapas, ¿no?, de nuestra vida, y en este caso, bueno, pues también he querido poner como ejemplo una pieza recopilada en la localidad de Cirujales del Río. Luego si echan un vistazo al mapa de la provincia van a ver que hay zonas muy distintas de todos estos ejemplos, y no hemos localizado tampoco esta pieza en ninguna otra localidad, por lo tanto tenemos algo que es como muy, muy particular. Hasta los hijos de las enaguas, los zapatitos son de sarón, si se me mojan, válgame Dios, 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 Dios. Junto a otro ejemplo, procedente de Fuencaliente del Burgo, tenemos una combinación de varias piezas, seguramente que algunas de ustedes, y digo sobre todo algunas, la habrán cantado porque lleva inserta la viudita del conde Laurel, pero tiene un añadido. Y bueno, pues en este caso, ya que han cantado mucho las informantes, pues vamos a darle un poco de voz, porque si otro de los objetivos que tiene el cancionero soriano es que también sea una obra pedagógica, que este repertorio lo podamos aprender, que este repertorio lo podamos cantar y lo podamos enseñar. Así que esta pieza de Fuencaliente del Burgo suena de la siguiente manera. A mi esposa le escribí una carta y con ella le iba a hacer llorar, que cuidara bien a sus hijitos, que sin padre se iban a quedar. Yo soy la viudita del conde Laurel, casarme quisiera y no encuentro con quién, pues siendo tan bella y no encuentras con quién, elige a tu gusto que aquí tienes quien. Elijo a María por ser la mejor, la blanca azucena de mi corazón. Al tintirirín ventana, al tintirirín balcones, la niña que no se casa padece mal de amores. Ese pañuelito blanco que al suelo se me ha caído, yo lo vuelvo a recoger con mis propias manos. Así me lo pongo al bando y así a lo bandolero, así a lo sevillano y así a lo camarero.
Para ir adelantando, porque sé que ya nos hemos pasado un poco en hora, bueno, el volumen 7 estará dedicado a todas esas piezas que forman parte de los contextos festivos del ciclo anual y el ciclo vital, como les decía, a lo largo de la vida de una persona o a lo largo del año dentro de lo que son sus fiestas. Son muy, muy interesantes los cantos de boda, todas esas piezas que se interpretaban en los contextos de las bodas. Y bueno, en el caso de Madruédano es uno de los ejemplos más interesantes porque la propia pieza tiene dos melodías diferentes. Una primera parte con una melodía y una segunda parte con otra melodía y otra sonoridad. Siguen muchas más estrofas y la segunda parte suena de esta otra manera. El día de la boda, después del casamiento, cuando estaban los novios dentro de la casa celebrando con la familia, los mozos, en este caso en Madruédano, eran las mozas, se acercaban hasta la casa y les cantaban esta albada para que, bueno, pues con un poco de gusto salieran y le repartieran unas tortas a las que estaban cantando. Así que este es un ejemplo de esa albada de la localidad de Madruédano. Las marzas es otro de los ejemplos significativos también de la provincia de Soria, que todavía se han mantenido de manera residual en todo ese límite con la provincia de Burgos. Y aquí, bueno, les voy a poner un ejemplo de Alcoba de la Torre, en la que estrofa a estrofa pues van nombrando cada uno de los meses del año que están por venir. Las marzas se cantan en ese cambio del día del 28 de febrero al día 1 de marzo. Como ven, es una música que suena mucho más plana, a diferencia de las anteriores o de otros géneros que tienen mucha más diversidad de sonidos. Aquí se mantiene y ese grado de arcaísmo queda muy patente en el propio tipo de la melodía. También tiene dos melodías diferentes, una parte de introducción que tiene una tonada y una segunda parte que tiene esa otra. El volumen 8, como he dicho, pues será el más abundante, el más grueso, porque es una gran cantidad la de material relacionado con los cánticos religiosos que hemos podido recopilar a lo largo de la provincia. Uno de los ejemplos son los cantos petitorios de Cuaresma. Las mozas, durante los domingos en el tiempo de Cuaresma, previos a la Semana Santa, salían a cantar y salían a pedir para luego la cera para luego iluminar a Cristo en el monumento, al Santísimo.
Por eso en algunas de las localidades pues se llaman las mozas del Santísimo. Les voy a poner un pequeño ejemplo del canto del primer domingo de Cuaresma de la localidad de Bocica de Perales. Hoy es el primer domingo que venimos a celebrar. Dios nos desarrolla sin gracia para podernos cumplir. Hoy es el primer domingo que venimos a cantar. En este gozoso pueblo a Cristo hemos de adorar. En el Evangelio de hoy canta la Madre Iglesia. Su belleza al desierto, hacer pueblos de hay por 40. La cuestión era hacer este canto petitorio para que a cambio pues les dieran huevos que pudieran vender y poder comprar cera o directamente pues un importe metálico en los casos pues más avanzados en el tiempo. Cada uno de los domingos tenía su texto que hacía referencia a la conmemoración de ese domingo y mantenían la misma melodía, la misma tonada. Otro de los casos que también hemos recopilado en abundancia son las tonadas que se interpretaban en la procesión del encuentro el domingo de Pascua. El niño o bien Cristo salía por un lado, por el otro lado salía la Virgen y en ese momento del encuentro bueno, pues se conmemoraba, ¿no? Ese momento de la resurrección. Estrofa a estrofa se iba contando lo que iba ocurriendo a lo largo de esa procesión. Uno de los ejemplos pues, es el de la localidad de Barca, que tiene la siguiente sonoridad. Primera que llevando la alegría iremos por buena senda. Caminemos con la Virgen, pues ya tenemos licencia de los santos que hay adentro, aunque bien tristes se quedan. Y el volumen 9, que será el dedicado a esa literatura oral en forma de retahílas, de refranes, bueno, pues tendrá incluidas oraciones y fórmulas muy diversas. En concreto, bueno, he traído 3 ejemplos. Una oración bajo el título de Jesucristo se fue de caza, de la localidad de Reyo, una oración para rezarle a San Antonio y en que encuentre y que aparezcan los objetos perdidos, recopilada en Valdenarros, y una fórmula para poder bendecir la masa en el momento en el que se hacía de la localidad de Deza. De casa como solía, los pobres y los cansados de subir sus arriba. Se encontraron con un hombre rico y de melancolía. Le preguntan qué es Dios y dice que no lo había. Hombre, que estás engañado, que hay Dios y Santa María. Te puedes ir a la muerte también de noche y de día. Llegaba ya un domingo y la muerte despasaría. De gente muerte rabiosa, de gente siquiera un día. Con un espero de tener porque Dios del cielo envía. Lo cogen entre 4, lo suben puestas arriba. Pero el grito que iba dando, las piedras se estremecían. Llegan a las puertas del cielo y encerradas a las tenía. Llegan a la del infierno. Pásese usted y se siente usted en esa silla. Le daremos de beber una cubierta cocida y si no está usted contento, una cama con navajas y cuchillas para salir de nuestros tuyos. Muy curiosa esta fórmula. La oración de San Antonio para encontrar los objetos perdidos. Del púlpito de Cristo predicastes, estando predicando, que vino una noticia que tu Padre le estaba buscando, que fuiste allá por el camino santo, y el camino que le diste el valle, el Hijo de Dios será encontrado, diciendo 3 veces, San Antonio, 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 lo que has perdido lo has hallado, lo que has perdido lo has encontrado. Y una fórmula muy cortita pues para bendecir esa masa una vez que ya estaba preparada antes de cocer. Yo cuando terminé de nacer, hace masa, según la Virgen María. Y así pues fermentaría muchísimo mejor. A la vista de todos estos ejemplos podemos sacar una serie de conclusiones, aunque ya les he ido contando algunos detalles,
pero sí es verdad que la música popular de tradición oral en la provincia de Soria tiene lo que se llaman las fórmulas protomelódicas, que son sistemas sonoros muy arcaicos y sonoridades que están enlazadas con el modo de mi, el modo de la, modo de sol y modo de do. Si les hablo del canto gregoriano, seguro que lo asociarán con los monjes de Silo y esos cantos tan reposados. Pues esto del modo de mi, modo de la y modo de do se asocia con esa manera de cantar tan pausada y esas melodías que se mueven tan poco, que eran las propias de la Edad Media, con lo cual pues estamos hablando de una música que tiene mucha antigüedad de fondo. Tenemos fórmulas y temas literarios que los propios textos nos hablan de referencias del Renacimiento y del Barroco, por lo tanto tendrían ese punto de referencia en el tema literario, y tenemos una gran variedad de géneros. A lo largo de la provincia hemos localizado piezas de mucho tipo, aunque lo que he dicho, el repertorio religioso va a ser el que va a tener más peso dentro de toda la obra. También somos conscientes de que hay algunos genotipos musicales que están muy arraigados en la provincia de Soria. Una misma pieza la encontramos siempre con la misma melodía y da igual si es norte, sur, este o oeste, siempre se canta de la misma manera. Por lo tanto, podemos reconocer las palabras de José Tudela, que decía que en estas tierras del Alto Duero y por estos montes ibéricos se cantan bellas canciones y se bailan danzas originales y pintorescas. Muchísimas gracias por su atención, por haber mantenido la atención, sobre todo hasta el final, porque sé que me he pasado en el tiempo, pero sobre todo lo que les decía al principio, por todas esas voces anónimas, por todos esos vecinos que siempre que nos hemos acercado a algunos de los pueblos, con gran interés nos han atendido, nos han escuchado, han cantado y bueno, pues, nos han ayudado a dejar testigo de todo ese patrimonio cultural inmaterial que nos identifica tanto. Muchas gracias.